Muy buen día, queridos hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. A todos los que nos están mirando a través de las redes sociales en todo el mundo, que la paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Es un placer poder a través de este medio comunicarnos, poder llevar la palabra de Dios que trae esperanza, que trae fuerzas, que trae fortaleza a cada vida y a cada corazón. Estamos viviendo momentos excepcionales en todo el mundo. La vida nos cambió. Un virus vino a modificar todo nuestro estilo de vida. Está produciendo en cada uno de nosotros cosas que no esperábamos. Está produciendo en las sociedades cosas que no esperábamos. Estamos viendo muerte, estamos viendo pestilencia, signos indudables de los últimos tiempos, pero tenemos esperanza en el Dios a quien servimos. Y yo quiero, para iniciar todo lo que vamos a hablar hoy, poder orar juntos y pedirle a Dios que nos guíe y que hable a cada uno de nuestros corazones conforme Él tiene en su voluntad. Así que te pido que incline tu rostro. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos, de poder compartir tu palabra. Tu palabra es la verdad. No hay otra verdad. Ella es la que nos guía, la que nos ilumina, aún en momentos, como decía el salmista, de sombra de valle, de muerte, de tiempos difíciles. Es tu palabra la que guía nuestros pasos. Y es a través de tu Espíritu Santo que tenemos la fuerza y la guía. Así que te pedimos que tú nos acompañes en todo lo que vamos a hablar, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, quiero hablarles hoy acerca de unos ingredientes o un banquete bastante especial que se utilizó en un tiempo de epidemia y que quiero compartir y que es válido para estos tiempos. Fueron los elementos de un banquete, fue un antídoto que se utilizó para un tiempo bastante difícil. Este banquete sirvió para la salvación de un pueblo, y la figura de esos ingredientes hoy es la figura, como dice la palabra. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra de lo que es por venir ahora en el Nuevo Pacto. Entonces quiero hablarte acerca de cuatro comidas utilizadas en un banquete: hierbas, pan, también sangre y el cordero. Y quiero que abras conmigo tu Biblia en Éxodo capítulo 12, desde el versículo 5, dice la palabra de Dios: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna casa comerá de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y los comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor, de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y el 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Realmente parece ser una receta poco extraña. Los banquetes exquisitos generalmente suelen tener diferentes tipos tienen un plato inicial, un plato central, servido los postres. Pero este banquete que se sirvieron los hijos de Israel fue un banquete salvador y tenía una particularidad.
Este banquete se estaba dando en medio de una noche muy especial. Era una noche de pestilencia, era una noche de muerte y era una noche de llanto, pero también era una noche de libertad. Este banquete estaba siendo degustado por esclavos en una tierra extranjera. Los hebreos habían venido como esclavos. En primer lugar habían sido salvados de la hambruna en situaciones muy especiales, circunstancias excepcionales, huyendo del hambre que había en general. Fueron a la tierra de Egipto y luego, por haberse olvidado del Señor, ellos se convirtieron en esclavos de sus señores, los egipcios. Los egipcios andaban ese día comiendo en abundancia, tenían todo tipo de alimentos, adoraban a sus dioses, vivían la vida sin problema, y sin embargo Dios estaba por hacer algo excepcional. Y qué bueno que nosotros podamos tener el entendimiento de los tiempos, saber qué es lo que Dios pretende o qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Para eso tenemos que saber cómo escucharle a Dios, tener agudizado nuestra comunión con Dios. La voz del Espíritu Santo tiene que ser clara y sensible a nuestros oídos. La palabra de Dios tiene que estar presente en nuestras vidas cada día. Este grupo miserable de gente estaba comiendo hierbas amargas, pan sin levadura y un cordero asado. Y claro, la sangre. La sangre que debía estar pulcramente pintada en dos postes y en el dintel. Uno no puede imaginarse sangre pulcramente pintada. Bueno, en este caso, esto no debía ser salpicado en otra parte. No en la puerta, no en el piso de la entrada. Tenía que estar en el marco de la puerta. Tenía que estar entre los dos marcos y el dintel o la cabecera del marco. Muy interesante es entender que cuando Dios le habla al pueblo y le dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, y así los hombres como las bestias, y se ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y que es muy interesante notar esto porque las plagas, si recordamos las plagas anteriores, todo tenían que ver con no solamente los elementos y los dioses a los cuales los egipcios adoraban, o todo Egipto adoraba. Dios se encargó de todos los dioses que tenían apariencia de elementos de la tierra, así como animales, fueran fruto del juicio, reciban el juicio, sean castigados con este juicio, para que todos sepan que había un solo Dios. Hoy, leyendo y mirando las cosas en los grupos de las redes sociales y compañía, todo el mundo habla la verdad, que la verdad de todo finalmente es lo más importante, estar en casa, estar con la familia, y todo cliché, que hoy parecía cliché, pero que realmente si uno se pone a pensar es cuando la gente empieza a mirar lo trascendente. Esta situación que está poniendo de alguna forma pánico y ansiedad en nuestra sociedad, también está generando la posibilidad de que la gente mire en las cosas que son importantes. Entonces la gente está recibiendo esto que está pasando y está echando una mirada un poco más para arriba. Yo creo que es una oportunidad para que nosotros, como hijos de Dios, le indiquemos a la gente a mirar un poco más allá de lo que está sucediendo. Tenemos que ser agentes para calmar las ansiedades, para llevar una palabra de esperanza, pero también de anunciar la salvación a través de Cristo Jesús y el arrepentimiento a través de Él. Nosotros debemos como nunca hablar acerca de Él, como nunca debemos comunicar que la salvación solamente viene de Él. Eso es lo que experimentó el pueblo de Israel hace más de 4.000 años. Bueno, vamos a ir mirando cada uno de los ingredientes que estaban cada uno de los elementos que estaban dentro de ese banquete. El primero era hierbas amargas. Por 430 años este pueblo había llegado como invitado para superar una
hambruna mundial, global, a la tierra de Egipto. Y con el paso del tiempo dejaron de buscar a Dios, se desviaron de Dios, que les había librado de esa plaga, y los hizo habitar en esa tierra. Sin embargo, ese pueblo desvió su mirada de Dios, quien le había salvado, el Dios de sus padres, y fueron tras ídolos de esa tierra, en la tierra en la cual habitaban, por lo cual Dios permitió que ellos pasasen de ser invitados a ser esclavos en situaciones muy penosas. Por supuesto, en todo lugar siempre hay voces que nos recuerdan y nos hacen reflexionar acerca del volver al camino antiguo, a las sendas antiguas. Por supuesto, dentro del pueblo hubo gente seguramente que estuvo guardando las enseñanzas de sus padres con relación a servir al Dios de Israel. Sin embargo, la mayoría de ese pueblo había decidido darles la espalda a Dios. Y imagínense, el Dios que le había salvado de morir de hambre, hoy estaba siendo ignorado por ellos y estaba siendo dejado de lado, traicionado por la adoración a dioses inanimados. Pero vamos a volver al banquete y a las hierbas amargas. Hierbas amargas en un banquete. Las ensaladas suelen tener todos los condimentos, sal, el aceite, los aderezos, etcétera, etcétera, todo lo que uno puede imaginar que se le ponga. Bueno, aquí la orden de Dios fue clara: hierbas amargas, hierbas sin nada, sin ningún condimento, sin vinagre, sin sal. ¿Alguna vez a ustedes les tocó probar? A mí me tocó probar ya varias veces por el tema de la salud, cuidarme y comer, como dicen, lechuguita, tomate, y realmente comer sin ningún aderezo es bastante, no tiene mucho sabor. Es algo que uno lo hace por obligación, no sé, es un sabor raro. Pero la orden de Dios era: ustedes tienen que comer hierbas amargas. Tienen que comer hierbas amargas. ¿Por qué? ¿Qué significaban las hierbas amargas? La vida en Egipto había sido una vida de muchos sinsabores. Había sido una vida alejada de su tierra prometida. Había sido una vida con un gusto doloroso, con una sensación de impotencia y con una vida de abusos. Ellos no tenían, imagínense, el esclavo no tenía poder para decidir por sí mismo. Desde los pequeños tenían que trabajar, hasta los más grandes, y luego volver a comer y a contentarse, solamente comer por el pan, si es que a veces alcanzaban. Cuando la familia era numerosa, a veces algunos comían por turno. Eran condiciones muy extremas. Por eso la vida de ellos había sido muy amarga, había sido de mucho sufrimiento. Dios quería que ellos nunca olviden la vida que habían llevado de ese lugar y de donde Dios les había sacado, o de donde Dios les estaba sacando. Pero esa vida de muerte, de miseria, esa vida de esclavitud, sin que le importe a sus señores, en esa noche sería la última, sería la decisiva. Nunca más vivirían una noche como esa. Y esa noche ellos recibirían la libertad. Cuando pasamos por estas circunstancias, no nos olvidamos del dolor de la vida que llevamos sin Cristo, que es sombra de las cosas pasadas. Sin Cristo, nuestra vida no tiene sabor, no tenía sentido, no había esperanza. Él llegó a nuestras vidas y lo cambió todo. Su palabra en el Salmo 30 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me llenaste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Ante esta situación de calamidad, solamente nuestro arrepentimiento, nuestro dolor verdadero, nos lleva a la búsqueda genuina del que tiene la solución a todo aquello que nos lleva a una vida de amargura, o toda situación o circunstancia que nos está llevando a una vida de desesperación. Las hierbas amargas nos recuerdan el arrepentimiento que debemos tener en este tiempo, y el arrepentimiento que en ese tiempo el pueblo de Dios pudo experimentar. ¿Y qué pasa con el siguiente elemento del banquete? El pan sin levadura. Realmente, ahora que estoy de dieta, extraño el pan, y extraño el pan caliente que solíamos comer. Y si ustedes ven en
en las panaderías, cuando sale el pan, la gente cómo va a querer comprar el pan caliente, ¿verdad? Todos se pelean por estar allí. Hoy hay que tener cuidado y les repito, por favor, no vayan y toquen todo el pan con la mano, cuidando estas medidas sanitarias. Este pan era bastante raro. Este es el tipo de pan que hoy comemos en las dietas, ¿verdad? Era solo harina, agua y alguito de sal, si es que había. No podía competir con el pan de los egipcios. Los egipcios para aquella época ya tenían una tecnología avanzada en el consumo de alimentos. Eran panes de trigo, no de cebada, dulces de dátiles, tortas, etcétera, etcétera. Pero llenos de sabores e ingredientes de una sociedad soberbia y prepotente. Una de las tumbas de los faraones revela que antes de su muerte sufrió intensos dolores por una carie. Así que eso realmente te da la pauta del tipo de vida que ellos llevaban. La levadura es importante, el elemento más importante en el pan junto al trigo, debido a que le proporciona suavidad y las cualidades de ser un alimento deglutible. El pan sin levadura es difícil de comer. Es muy difícil. Pero Dios no quería eso para su pueblo. Dios no quería que la cosa sea preparada como para que esté, para que esté deglutible, como para que esté hinchada. Dios quería algo genuino. Dios no quería algo que artificialmente produjera algo en las vidas de las personas. Dios no quería eso. Si los iba a sacar de Egipto, ellos tenían que dejar Egipto en sus corazones. Deberían servirle solo a Él. Ellos no podían traer la levadura de Egipto, sus dioses, su pagana forma de vivir. Dios nos sacó de este mundo, de la levadura del pecado y la vida engañosa. Y Dios quiere que quitemos de nuestra vida en este tiempo y removamos de nuestra vida todo peso del pecado que nos asedia, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, y corramos la carrera sin peso, sin nada. Dios quiere que nosotros dejemos todo eso y vivamos. Yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo Dios ha tratado muy directamente con mi vida y me ha hecho dejar aquellas cosas que en mi vida personal, en mi vida física, en mi vida emocional, espiritual, en mi vida familiar, eran elementos que eran artificiales, no necesarios, que eran pecaminosos. Yo puedo ser testigo de que Dios está preocupado de que quitemos la levadura de nuestras vidas. Dios quiere que quitemos la levadura de nuestras vidas. Él está preocupado de tu vida con sinceridad delante de Él. Podemos salir afuera y engañar al mundo. Podemos parecer las personas más honorables. Podemos parecer la gente más respetada. Podemos ser las personas quienes somos ejemplares ciudadanos. Pero Dios conoce tu interior. Dios sabe exactamente qué es lo que hay ahí dentro tuyo. Y Dios sabe en qué estás metido, por dónde andas metido. Y eso es lo que Dios quiere hoy para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Dios quería que ellos dejen la levadura de Egipto. Que Egipto no vaya con ellos. Que los dioses de Egipto no vayan en sus corazones. Que la vida de Egipto no vaya con ellos. Que la vida de esclavitud no vaya con ellos. Que la amargura no vaya con ellos. Dios quería que ellos vayan libres para empezar un nuevo camino, una nueva vida. Un camino hacia la tierra prometida. Y es lo mismo que hoy Dios nos pide a nosotros en este tiempo y a este mundo. Deja tu vida con levadura y vuelve tu vida a Dios con sinceridad. El siguiente elemento de este banquete era la sangre. ¿Qué tema más difícil de tocar es la sangre? Y más a una hora. Es un tema muy sensible. Hay mucha gente que no puede ver sangre. Hay mucha gente que tiene terror de la aguja. Hay gente que se desmaya al ver cosas sangrientas. Sin embargo, para Dios la sangre es un elemento fundamental porque es parte de la vida. La sangre, nuestra sangre, nos da vida. Para Él tenía un valor fundamental. El derramamiento y la cobertura de la sangre del cordero que era sacrificado en ese día era clave para la salvación del pueblo de Israel, del pueblo hebreo en aquella época. Era la marca salvadora. El ángel de la muerte iba a pasar. Lo justo no iba a pasar.
Y nos guste o no, hoy en nuestras vidas las cosas pasan. Hoy estamos ante una situación en la cual no podemos decir esto es extraño a nosotros, no está pasando en todo el mundo y va a pasar frente a nuestros hogares. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del pueblo de Israel en aquel tiempo? En aquel tiempo era la marca de la sangre que ellos tenían en el dintel de sus puertas. El ángel de la muerte pasaría por cada hogar de Egipto, y aquella casa que no tenga la sangre de la marca del cordero en su marco sería víctima de la última y más mortal de todas las plagas que fueron desatadas sobre la tierra de Egipto. Literalmente Dios heriría a Faraón y a la casa de todos los egipcios sin excepción. Cada hogar de esa tierra aquella noche tendría una muerte que llorar, tendría un velorio que realizar, tenía un entierro que iba a llevar adelante al siguiente día. Egipto se iba a cubrir de luto. Sin embargo, en la casa de los esclavos hebreos, habría alivio, habría paz y había salvación. Y finalmente, ellos experimentarían la libertad completa. La sangre debería ser puesta en el marco, no en la pared, tampoco en el piso. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Hebreos? Que la sombra de las cosas pasadas ahora para el nuevo pacto, dice que hay aquel que pisare la sangre del pacto. Bueno, la sombra que nos quería hacer figurar en aquel tiempo era que la sangre debería estar en el lugar más alto, en el lugar más visible. Esto debería ser puesto correctamente en la madera. Recuerdan que Jesús fue colgado de una madera y su sangre brotó para que nosotros tengamos vida. Hoy como nunca necesitamos la sangre de Jesús en nuestras vidas, la sangre del Cordero en el dintel de nuestras casas, de nuestras vidas espirituales. El único que puede salvarnos del pecado y de toda calamidad. Su sangre fue suficiente y su sangre hizo la obra completa. Y hoy su sangre es el remedio para nuestras vidas desesperadas, que andan sin rumbo, que andan sin salvación. Hoy Dios tiene preparada una salvación a través de la sangre de Cristo. Y esto nos lleva al final, al ingrediente final, que es el Cordero. El último ingrediente, el Cordero. El plato principal del banquete. Pero es interesante cómo debía comerse este alimento, el Cordero. No debía estar crudo, no debía ser asado, no debía ser al agua. Debía estar asado, ¿verdad? No crudo. Y para estar asado debía comerse todo. Y si sobraba algo, al día siguiente eso debía quemarse por completo. No podía haber sobras. Y es que sin el fuego del Espíritu Santo, la obra no es completa. ¿Por qué? Porque Jesús, al entregar su sangre, al entregar la salvación, tiene que tener un valedor, tiene que tener una garantía para la salvación, y esa salvación fue la que hizo a través de su sangre y sellada a través de su Espíritu. La palabra de Dios dice que las arras, la garantía de nuestra salvación adquirida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego que consumió el Cordero para que la obra sea completa. En cada lugar hebreo, y seguramente muchas familias egipcias, quienes empezaron a temer al Dios de Israel, el Cordero debería estar y debería comerse en familia. Y la palabra de Dios dice, si era familia pequeña, debía juntarse entre dos familias, debía compartirse. Debería ser un Cordero perfecto, sin defectos, figura de nuestro Señor Jesús, el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. Es que sin Jesús, sin el Cordero, estamos perdidos. Y sin la guía de su Espíritu, estamos completamente vacíos y muertos. El Espíritu Santo es el sello, como dijimos, la arra de nuestra salvación adquirida. Él fue el garante del nuevo pacto. De acuerdo a lo que dice Hebreo, con la sangre del Cordero derramada en aquella cruz, en la montaña de Gólgota,
Y el Espíritu Santo se selló nuestra salvación. Y ahora tenemos garantía de que hay salvación. Finalmente, queridos amigos, nos toca enfrentar momentos muy difíciles. Como aquellos hebreos que tenían que enfrentar aquella época y fueron guardados por Dios. Mientras la tierra de Egipto una y otra vez sufría calamidades. En estos tiempos de la pandemia del COVID-19, la receta del banquete en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, en tu país, sigue siendo la misma. Las hierbas del arrepentimiento genuino, real, delante de Dios. El pan sin levadura de una vida sincera, entregada, completa, purificada por Dios. La sangre derramada en aquella cruz, marcada para tu vida, y la aceptación de aquella sangre y la marca en tu corazón. Y el Cordero que se entregó por nosotros, con el Espíritu Santo reinando en nuestras vidas, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este momento. Queremos pedirte que tú en estos tiempos nos guardes y nos protejas, y que la receta que tú le diste en aquella vez a tu pueblo, figura de las cosas, las sombras del presente, sean para nosotros los ingredientes que hoy necesitamos. El verdadero arrepentimiento en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en nuestro país. La vida verdadera, la vida que tú quieres, Señor, una vida sin pecado, una vida sin levadura, sin cosas artificiales. La sangre del Cordero, que nosotros podamos aceptarla en nuestras vidas como la única que puede salvarnos. Señor, y el Cordero con el fuego de tu Espíritu Santo. Jesucristo entregado por nosotros de manera perfecta, y el Espíritu Santo guiando nuestro caminar, sean los ingredientes que hoy utilicemos para enfrentar todo esto. Te damos gracias porque tú nos das la salvación en el nombre de Cristo. Amén y amén.